¿Qué piensa Juan Arias? Buen día. Bienvenido, don Juan. Muy buenos días. Yo creo que era de esperarse, sin embargo, no creo que era lo que la población en general se esperaba, ¿no? Si bien es cierto, los partidos políticos tienen mayoría dentro de la Asamblea Legislativa, el 5 de mayo la ciudadanía mandó un mensaje, para mí, alto y claro, que querían algo diferente. Así que yo pienso que la ciudadanía estaba esperando algo diferente en la mayoría de estos cámaras de credenciales y presupuestos y demás, ¿no? La Asamblea Legislativa ha mandado un mensaje un poquito diferente al que ha mandado el órgano ejecutivo. Y si me preguntas a mí, es un poco confuso cuál es el mensaje que está mandando Panamá. Por un lado, el órgano ejecutivo está creando confianza, invitando a la empresa privada a invertir en el país, y por el otro lado tienen un ejecutivo que hace todo lo contrario, genera desconfianza y pareciera que quisiera hacer lo mismo que siempre se ha hecho. Entonces, dentro del Palacio Legislativo se esperaba lo que pasó, sin embargo pienso que sí ha sido una sorpresa un poco amarga para la ciudadanía lo que está pasando en el Legislativo. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le genera desconfianza de tener a la presidenta de la Comisión de Credenciales en la figura de la señora Shirley Castañeda y del señor Cheyo Gálvez al frente de la Comisión de Presupuestos? ¿Qué es lo que más le preocupa? Son personas que vienen dentro de partidos políticos y la población en general habló que quisiera cambios. El grupo Vamos tiene 20 diputados, que no es mayoría, es una realidad. Le tocará a ellos conversar y negociar, porque así como funcionan las cosas en la Asamblea Legislativa, para ver cómo llevan adelante su proyecto de trabajo o lo que ellos prometieron en campaña, que esperemos logren hacer, porque de no lograr hacer lo que ellos prometieron, van a tener un trabajo muy arduo en los próximos 5 años venideros. Sin embargo, la ciudadanía pretendía algo nuevo. Yo no voy a hablar ni a favor ni en contra de las personas que tú mencionas, sin embargo, su trayectoria, qué ha hecho en el pasado, cómo ha sido su asistencia en la Asamblea Legislativa y demás, te dicen un poquito de quién es la persona y cómo lo va a hacer hacia adelante. Ahora, estamos hablando de no cualquier comisión, estamos hablando de la Comisión de Presupuesto, que es por donde pasan los mameyes, la comisión donde surge la frase aquella muy famosa del que hay para mí, y la de credenciales, donde se dice sí o no a todo lo que tenga que ver con designaciones del Ejecutivo. Son dos comisiones claves. Son muy claves y por eso la ciudadanía ha estado muy pendiente de las mismas. Los resultados ya se dieron, nos tocará trabajar con los resultados que el órgano legislativo nos manda y nos tocará ser vigilantes y procurar que lo hagan bien. No nos queda de otra, esos son los presidentes de las comisiones y nos tocará a nosotros ver cómo sacamos lo mejor de lo que tenemos en la Asamblea Legislativa. Hombre, de verdad, eso de esperar que lo hagan bien, yo me uno a esa frase porque al final, sí, ya hay una experiencia, por ejemplo, con el señor Gálvez, en cuanto a su asistencia, en cuanto a frases tristes como vaya a llorar al cementerio y cosas así. Pero yo creo que la vida nos da oportunidades, nos da nuevas oportunidades y tienen precisamente eso, se les abre una puerta para que le envíen un mensaje distinto al país en esta nueva ejecutoria que tienen al frente. Incluso el propio reto se presenta para la señora Shirley Castañeda, que es figura nueva en la Asamblea, pero que al final pues vienen los cuestionamientos por el entorno que tiene de abogada, que ha tenido, las defensas que ha tenido y todo lo demás. Pero insisto, poniéndome a su última frase, creo que se les abre esa ventana de oportunidad. Creo que nosotros conversamos recién tomó posesión el gobierno, si la memoria no me es infiel, y hablamos un poco del ambiente positivo que había en el país, de esperanza. ¿Se ha mantenido ese ambiente? ¿Usted siente ese mismo ánimo todavía? ¿Se ha deteriorado un poco? Las cifras hablan de 72% de apoyo a la gestión del señor Mulino. ¿Cómo lo ve usted? A la gestión del presidente Mulino, yo siento que hay una gran aprobación. Sin embargo, lo que está pasando en el órgano legislativo, la aprobación estoy seguro que no es la misma. La confianza existe, la gente quiere invertir en Panamá. Nosotros en la Cámara de Comercio seguimos recibiendo visitas, llamadas de empresas locales y extranjeras. Para una muestra, un botón. En el día de ayer, el Hospital Nacional puso la primera piedra a un hospital de 60 millones de dólares en el área de La Chorrera. Eso es exactamente lo que hace la confianza. Cuando uno tiene confianza, uno invierte en el país y le provoca invertir en sus empresas para crear crecimiento. La desconfianza hace todo lo contrario. Entonces, repito, el Ejecutivo creando confianza por un lado, y el Ejecutivo
no creando tanta confianza. Tenemos que darle el beneficio de la duda. Todos son nuevos y todos tienen la oportunidad de hacerlo bien y esperemos así sea, porque si no va a ser muy confuso el mensaje que manda Panamá. Por un lado confianza y por el otro lado retroceso. Ahora, fíjese, el presidente de la República ha enviado mensajes claros en torno a esto de las listas en que aparecemos en el mundo, ¿no? Y todos sabemos cuáles son las líneas de comunicación que nos han dado, u órdenes incluso que nos han dado como país para que salgamos de esas listas. Me llama la atención que el FMI ahora habla también de las fortalezas y debilidades que tenemos como país, pero hay unas líneas que se repiten que son muy similares a las que nos llevaron a estar en esas listas, como las vulnerabilidades de nuestro sistema bancario para el lavado de dinero. Su evaluación de ese diagnóstico que ha dado el FMI y cómo debería manejarlo Panamá. Primero debemos sacar lo positivo. El Fondo Monetario Internacional habla muy bien de Panamá y los avances que hemos tenido y esa es la razón por la cual ya hemos salido de una de las listas. Y si me preguntas a mí, debemos estar en proceso de salir de las otras listas negras porque Panamá no se merece estar en estas listas. Somos un centro robusto financiero y por supuesto eso crea oportunidades de todo tipo de personas de tratar de pasar plata por Panamá. Sin embargo, lo hemos hecho bien. Tenemos los sistemas fiscalizadores correctos. La banca de Panamá ya es de primer mundo. Por lo consiguiente, estamos de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Panamá tiene todo y ha hecho todo lo que se le ha solicitado para no permanecer en estas listas. Ahora bien, la parte negativa, la parte donde de pronto nos pasan esas líneas, son para preocuparse. ¿Cómo debe manejarlo la administración actual? Yo no pienso que son para preocuparse, es para estar al tanto, alerta y siempre dispuesto a mejorar las leyes que tenemos. ¿Para qué? Para hacer aún mejor nuestra banca internacional. Bien, el tema de la constitución, de nueva constitución, aparece en el tapete nuevamente. Ya se han dado algunas líneas, así como el presidente ha dicho, bueno, el tema minero, y el otro año yo lo pienso estar abordando. Bueno, comencemos por ahí. Vamos. Vamos, con el minero. Dejo el constitucional para después, porque ese sería para el 2025. ¿Qué manejo debe tener el país? ¿Con qué ojos debe ver el país desde su punto de vista este tema minero? Sabiendo que hay un contrato, que ya el contrato, la Corte Suprema tomó una decisión y demás. ¿Con qué óptica debemos mirar nosotros ese tema minero? Si bien es cierto, el presidente ha dicho que lo quiere ver el próximo año, no lo podemos dejar de un lado desde ya. Es una realidad. En Panamá tenemos un hueco minero. Gústele a quien le guste, es una realidad. En Panamá hubo y hay un hueco minero. Nosotros hemos recomendado sentarnos a ver lo que le llamamos un plan de cierre ordenado autofinanciado. Y esa es la realidad que pretendemos que el gobierno lleve adelante, ya sea con la prensa actual o con ellos consideren. Pero sí, hay que ser honestos y realistas. Lo que tenemos hoy en día es peor a lo que teníamos hace un año. Los riesgos ambientales de hoy en día son más grandes de lo que teníamos hace un año. Así que nosotros hemos pedido, y entiendo que el gobierno va a hacer una evaluación ambiental, económica, financiera, legal, porque esto tiene muchos ámbitos. Esto no solamente la parte financiera y la parte ambiental, que son las que más nos preocupan. Nos preocupan otras cosas y el gobierno va a llevar adelante un estudio en los próximos meses para ver cómo se sienta a partir de enero, como dijo el presidente de la República, a ver cómo echamos adelante este proyecto que tenemos en Panamá. No podemos tapar el sol con la mano. Es una realidad. En Panamá hay una fosa minera y en el momento que estamos viviendo hay más riesgo de lo que había hace un año. Hacer nada sí, no es una opción. Ahora, yo creo que en este tema tenemos que sincerarnos un poquito. Nos ha faltado un poquito de ese sincerarnos en lo que decimos. Por ejemplo, usted habla de el hueco. Es que ya la mina está construida. Ahí es. Y en ese sincerarnos hay quienes participaron de la construcción de la mina que después se oponían a la mina. Y yo siempre me preguntaba, pero ¿cómo que tú te opones a la mina si tú participaste en la construcción de la mina? O sea, ese tipo de cosas tenemos de verdad que sincerarnos y hablar con la verdad, me parece. No sé cómo lo ve usted. Yo creo que todos tenemos que sincerarnos, Hugo. Tenemos una fosa de una mina en Panamá. Esa es la realidad. Y nosotros traímos expertos chilenos. Y a mí lo que más se me grabó en la mente es, dice, los panameños han hecho algo inédito. Esto nunca se ha hecho en el mundo, en la historia de la humanidad. Nadie ha cerrado una mina de un día para otro. Eso no se puede hacer. Entonces, tenemos que ver con lo que tenemos cómo sacamos el mayor beneficio para los panameños. Y esa es la realidad. Tapar el sol con la mano, que no tenemos una fosa, no es una realidad. Tenemos la fosa, ¿qué debemos hacer con ella?
Y eso es lo que tenemos que hacer todos y empujar en esa dirección. No vamos a estar de acuerdo al 100% todos, eso es una realidad, pero tenemos que buscar el bien del país. Y en eso es donde nos tenemos que unir todos y empujar en esa dirección. Fíjese que el ejemplo de Costa Rica, que siempre se usó de allá de Cruzitas, de la mina, que incluso ganó un litigio internacional Costa Rica por el cierre de la mina y de la forma en que se dio. Los ticos en este momento tienen sobre el tapete discutir si van a extraer o no van a extraer lo que forma parte de su riqueza natural. Por lo menos darnos esa oportunidad de discutirlo, de debatirlo, insisto, con sinceridad, sincerarnos en este tema. Todas las minas son diferentes. Claro. No podemos comparar la que tenemos en Panamá con la que había o la que hay en Costa Rica. Entonces, tenemos que ser realistas y no podemos utilizarlo como ejemplo. Sin embargo, no significa que porque a Costa Rica le fue bien en un caso, a Panamá le va a ir bien. Yo creo que a Panamá le vaya bien en todos los casos. Sin embargo, yo prefiero un mal arreglo que un buen pleito. Y si los panameños tenemos la oportunidad de extraer de la manera correcta lo que nos corresponde, que son nuestros minerales, tendremos que ponerlo sobre la mesa. En las manos de don Miguel Antonio Bernal hay dos tareas. Uno, el tamaño del gobierno que merece el Estado panameño, que necesita el Estado panameño. Ese es un reto que tiene en sus manos. Comencemos por allí. La empresa privada, ¿cómo lo observa? ¿Qué líneas deja de pensamiento sobre este aspecto que es uno de los retos que tiene Panamá? Sí está en manos de él, pero es un reto que tiene el país. Si bien es cierto, sabemos muy poco al respecto, nada más que pretenden achicar el tamaño del Estado, que nosotros estamos de acuerdo. El Estado es demasiado grande para la economía panameña, no hace ningún sentido. Así que en los indicios que nos han dado, estamos de acuerdo. Hay que ver cómo es la manera de que lo pretendan hacer y a partir de cuándo lo van a llevar a cabo. Hemos visto que el presidente ha dejado de mencionar una constituyente originaria. Nosotros vemos con buenos ojos que ese término se ha parado de utilizar. Sin embargo, sí somos creyentes que hay que hacer cambio a la Constitución y estaremos pendientes y dispuestos a participar para ver cómo hacemos algo que el país sea más pequeño, más eficiente y mejor economía para todos los panameños. Ahora, fíjese que le hablaba de dos tareas y le dejé la Constitución para más adelante, porque, por ejemplo, este fin de semana en Debate Abierto abordaba este tema y nos decía el economista Eric Molino Ferrer, dando algunas líneas a considerar. Él decía, bueno, ahí tenemos el Banco de Desarrollo Agropecuario. Tiene la cartera agropecuaria más grande del país. Es un banco oficial. Pero también tenemos el BDA. Correcto. Ahí podemos hacer una fusión. Y estamos achicando el tamaño del Estado. Y nos decía, ETESA, por ejemplo, no puede lograr los objetivos en el esquema que actualmente tiene. Podemos pensar en la privatización o concesionarla. Surgieron ideas como, hombre, tenemos una ATT que tiene inspectores de tránsito y tenemos una policía de tránsito. ¿Por qué no buscar y consolidarla en una sola institución? En esa línea de pensamiento, hablamos también del tema de salud, cómo tenemos la duplicidad en el tema de salud, que también tiene que ver con el tamaño de nuestro Estado, poniéndolo sobre la mesa también para disminuir ese gran elefante, ese gran mamut que tenemos en que se ha convertido el Estado. Hay alternativas, es lo importante. Eso es lo que hace la empresa privada. La empresa privada, cuando tiene sucursales muy cerca una de la otra, cierra una sucursal. En estos tiempos modernos, que casi todos en banca en línea, los bancos han cerrado sucursales. ¿Por qué? Es consolidar para sacar mejor provecho de sus recursos. Y el Estado puede hacer lo propio. En muchas instituciones del Estado hay duplicidad de funciones, duplicidad de riesgo, duplicidad de cargo y duplicidad de gasto. Entonces, hay muchas instituciones que se pueden, yo no diría desaparecer, sino fusionar para ser aún más eficientes, no solamente como institución, sino como gobierno en general, y va a haber más recursos para estas instituciones. Ahora, hablemos del tema de Darién, porque hoy nos desayunamos con una tragedia. Y es muerto. Una cabeza de agua, aparentemente han muerto personas, la cifra extraoficial por versiones recibidas de los moradores es de 10, de acuerdo a la información de Senafront, todavía estamos por saber qué ha pasado. Y surge un momento en que hay un cambio de óptica, de estrategia por parte del gobierno del manejo de este tema. Surge entonces el asunto de las deportaciones, ya los Estados Unidos nos está diciendo, estamos evaluando los aeropuertos, cómo vamos a hacerlos, pero esto no es una repatriación voluntaria, es lo que está diciendo Estados Unidos. Son deportaciones, así que el futuro ahí pinta un poquito conflictivo, o no sé cómo lo ven ustedes. Es más complicado de lo que están planteando. La repatriación no es tan fácil, no solamente por lo que mencionan, no es voluntaria. Nadie se va a montar en estos aviones sonriendo como si fueran para Disney World, es la realidad. Por alguna razón están saliendo huyendo de sus países
llevando el riesgo de traspasar la selva del Darién. 10 de ellos perdieron sus vidas el día de ayer por una cabeza de agua. Nada más ustedes imagínense lo que están pasando en estos países, para no mencionar ninguno, lo que está pasando en estos países, que la gente está dispuesta a poner sus vidas y de sus pequeños en riesgo para ver si llegan a otro destino. Esas personas no se van a montar muy voluntarias en los aviones. Sin embargo, Panamá no es una ruta, esta es la realidad. No nos corresponde a nosotros darle la bienvenida, pasen adelante, no vamos a poner un semáforo tampoco para que la gente hoy pase así. El gobierno yo pienso que va en pasos correctos, cerrando ciertas áreas para hacer un poquito, aunque sea más controlado la entrada. Sin embargo, tenemos que seguir poniendo control porque eso es una cosa que al país le cuesta 100 millones de dólares al año. Nos traen enfermedades de otros países, destruyen nuestra fauna natural. Hay quienes dicen que lo que está pasando en la fauna del Darién es peor de lo que está pasando en la mina. Entonces, preocupémonos no solamente ambientalmente por la mina, preocupémonos ambientalmente por todo lo que está pasando en Panamá. Y ese es un caso en particular que tenemos que prestar la atención. Yo personalmente estoy planeando un viaje a Darién para ver de la mano lo que está pasando, para poder dar mis opiniones un poco más estudiadas en la realidad y no en lo que veo en televisión. Vaya con el corazón preparado, se lo digo desde ahora, porque el drama humano es algo que al más fuerte lo quiebra, se lo digo desde ahora. Gracias. Vaya preparado porque al final lo que estamos enfrentando es una situación con otros seres humanos cuyos gobiernos no han tomado las decisiones más correctas. Y no es cuestión de calificar, sino que simplemente el resultado es que la gente está huyendo de su casa. Algo están haciendo mal y algo tendrán que corregir en algún momento. ¿Pero por qué huyen de sus casas? Ahí está el detalle. O sea, la realidad es que estos países que están pasando, que no son democráticos, gracias a Dios Panamá es un país democrático, ¿por qué huyen? ¿Por qué están dispuestos a poner sus vidas en riesgo, la de sus hijos, la de sus esposas, la de su familia? No queremos ni siquiera pensar lo que está pasando en esos países. Panamá le corresponde preocuparse por los panameños y esa es la manera que yo creo que podemos llevar adelante el país. No, y por razones históricas y de actualidad y de historia actual reciente, miramos con mucha preocupación lo que está pasando en Venezuela. Y ayer decía la señora Machado, Corina Machado, que si el señor que actualmente está gobernando repite, la bomba migratoria sería todavía, o sea que ella no es capaz de medir la cantidad de venezolanos que estarían abandonando ese país y eso toca directamente a nuestra realidad. 100%. Las elecciones del domingo en Venezuela pueden alterar el orden de los países vecinos en los próximos días. Es una realidad, esta es como la última esperanza y la ola migratoria puede ser aún más grande y debemos estar preparados para eso. Domingo La Torraca prepara siempre un material bien interesante. Mensualmente está midiendo cómo está el ánimo del sector privado, los inversionistas y demás. Y la última cifra que nos dio después de las elecciones, nos hablaban de que tenían esperanzas de que iba a mejorar las ventas este año. Hablemos un poquito del comportamiento de la economía nacional y de cómo cree la Cámara de Comercio va a cerrar este año. ¿Qué expectativas tiene? Va a cerrar mejor de lo que arrancó probablemente porque es un año electoral y la verdad que en los años electorales la economía no crece a los niveles acostumbrados. Hablan del 2.5, el 3%, que para Panamá es un número bajo. Sin embargo, para ciertos países de la región, crecer entre 2 y 3% sería una gloria. Entonces, no seamos tan pesimistas con Panamá. Panamá tiene todo el potencial de seguir creciendo. El 2025 luce muy bien, con grandes oportunidades y nosotros en la empresa privada pretendemos aportar en lo que nos corresponde, siempre y cuando el gobierno, tanto por el Ejecutivo como el Ejecutivo, cree la confianza y cree la oportunidad de que nosotros podamos invertir. Panamá no va a crecer a los niveles que estábamos acostumbrados en el 2024, yo creo que eso lo sabíamos, es un año electoral, sin embargo las posibilidades para el 25 son muy buenas y eso es lo que nosotros decimos. Los primeros pasos que ha dado el ministro de Economía y Finanzas precisamente en esa línea de recuperación económica, ¿qué análisis hacen ustedes, qué balance tienen y si parte de ese optimismo hacia el 2025 guarda relación con la tarea que ha asumido el ministro? Sí y sí, él manda un mensaje alto y claro, va a pagar las cuentas. Pagar las cuentas es el paso uno principal de cualquier gobierno porque eso crea circulante, eso hace que la economía tenga billete en la calle.
Y Chen, chen, para usar la palabra del presidente. Pues. Chen, chen. Me gusta más billete, pero está bien. Y nosotros creemos que lo que nos corresponde como empresa privada es poner el billete en el bolsillo de los panameños. ¿Cómo? Con un gobierno facilitador que nos permita invertir, crear trabajos. Lo mencioné antes. Un hospital de 60 millones de dólares en Costa Verde, Chorrera. Eso motiva, eso provoca. La gente del área quiere invertir. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en el gobierno. Pero tenemos que seguir recibiendo los mensajes correctos. El ministro de Economía y Finanzas los está dando. Esperemos pueda cumplir. Porque la confianza demora en crearla, pero se pierde de un segundo para otro. Esa es la realidad. Ahora hay que pagar las cuentas y ver cómo están preparando un presupuesto general del Estado para el año 25. Y ese presupuesto es el que nos va a guiar cómo va esta administración. Mulino va a trabajar. ¿Con qué máximas debe cumplir ese presupuesto? Primero tienen que ajustarse los cinturones. No puede ser un presupuesto como el de 2024, que hay plata para la Asamblea, pero no hay plata para otras cosas. La Asamblea Legislativa, la ciudadanía entera estaba esperando cosas mejores de la Asamblea que no nos las están dando. El Ejecutivo puede mandar un mensaje alto y claro a la Asamblea. No importa quién esté en las comisiones, si no hay billete, esas comisiones se van a manejar de la manera correcta, porque eso es lo que daña a la Asamblea. La Asamblea no la daña a las personas, la dañan el billete que le mandan a las personas para ver qué hacen con ese billete. Y ese es el mensaje que puede dar el Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente Mulino. Esto es lo que hay para la Asamblea y resuelvan con eso. ¿Solamente ese mensaje o hay más que hacer con un presupuesto para enviar el mensaje correcto? Yo pienso que son dos mensajes. Uno, que sea cumplible. Dos, que se amarren el cinturón. Tres, que escojan dónde van a invertir. ¿Por qué? Porque si inviertes en áreas donde realmente no recibes beneficios a cambio, no hace ni un sentido invertir en ese tipo de áreas, como lo hemos visto anteriormente, y lo menciono, auxilios económicos. Somos alérgicos a ellos. Se invirtieron 200 y pico millones de dólares que todavía ni siquiera sabemos a quién se le dieron. Eso no es una inversión correcta. Oye, y la decisión sí correcta de parte de esta administración, el tema de que aquellos que recibieron auxilios económicos, que fueron $1.000 millones en los 5 años, oiga, lo paguen, porque al final esa es la plata de cada uno de nosotros, de Achutupu, la mía, qué sé yo, que usó gente que no la necesita. Esa es la razón por la que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá presentó una denuncia ante el Ministerio Público, en este caso en particular, para asegurarnos que se investigue correctamente a las personas que no se merecían o no debían recibir estos fondos, que se los conviertan en préstamos como debió haber sido, como debió haber sido desde un principio. Ahora bien, con cada cambio de gobierno, de verdad surgen las anécdotas de lo que recibimos, nos dejaron esto mal, qué sé yo, pero siento que nunca habíamos encontrado una situación tan caótica como la que nos tocó cubrir como periodistas, y nos ha tocado cubrir varias transiciones, ¿no? El tema es qué hacemos para que esto no se conviertan en meras anécdotas, de que esto estaba destruido, de que aquí había botellas, de que aquí había lo otro. ¿Qué hacemos para que simplemente no contemos la historia de qué ocurrió y que no se vuelva a repetir en peor grado incluso? Porque esto ha ido, cada cambio de gobierno ha ido empeorando, que no se repita en la próxima transición. ¿Qué debemos correr? ¿Qué debemos hacer? Voy a echar un poco para atrás, Hugo. A ver. Nosotros en la Cámara de Comercio le ofrecimos a las instituciones salientes y entrantes ser parte de la transición, para poner un sello de garantía que la transición se haya hecho de la manera correcta. No fuimos invitados a ni una. No puede ser. Así que no podemos poner ni un sello. Eso nos demuestra qué tan transparente y tan ágil fue el traspaso de una administración a la otra. Entonces, lo que nosotros hemos pedido, yo lo dije, pónganse a trabajar, lo dije anteriormente. Lo que queremos decir con esto es que no nos podemos quedar un mes, un año o un quinquenio quejándonos de lo que nos hizo la persona que estaba en el puesto. Esas personas no se reeligieron en sus puestos porque no lo hicieron bien. Si lo hubieran hecho bien, probablemente estuvieran en sus puestos nuevamente. Entonces, el que entró nuevo debió haberse esperado lo que, de repente no la magnitud, pero la realidad de lo que iba a recibir. Entonces, nosotros hemos propuesto, hagan sus estudios, inviten a las autoridades que deben invitar, ya sea la Contraloría o demás, que hagan sus auditorías, pero que no paren de trabajar y que pongan sus denuncias. Porque el que pagó, el que lo hizo mal, tiene que pagar. El que hizo trampa tiene que pagar. Ya el panameño es muy bueno, muy dócil, hay gobierno nuevo, borrón y cuenta nueva. Nosotros no pensamos así. Porque si no, los próximos van a querer hacer lo mismo. Entonces, pónganse a trabajar sin dejar de hacer los estudios,
invitar las auditorías correspondientes, hacer las auditorías, pero es importante presentar las denuncias para ver si el Ministerio Público hace su trabajo que le corresponde. Hombre, aquella frase de caiga quien caiga, que la hemos usado en varias transiciones, que de una vez se convierte en una realidad. Eso es lo que el Panamá quiere, Hugo, esa es la realidad. Cuando tú haces una encuesta, el panameño, la mayoría es lo que quiere. Sí, tienen ciertos agrados políticos con uno o con el otro, pero al final del día lo que quieren es transparencia, porque es la única manera que ese billete le llegue al bolsillo del panameño, que no sea a través de la empresa privada, es que la cosa pública se maneje de la manera correcta. Ya el panameño no quiere escuchar más la palabra corrupción. Yo lo digo porque yo estoy en la calle, la gente me lo dice. Ya no más corrupción. Y esta bomba va a explotar tarde o temprano. Los corruptos no van a tener a dónde robar. Porque todo se acaba en esta vida. Cuando uno ve un contralor expresándose de la forma en que lo hace en una entrevista con nuestra colega Flor Misrachi, ¿qué le queda a usted como mensaje sabiendo, por ejemplo, que aquí hubo una descentralización paralela cuyas obras no se ven, no existen en muchos casos, y que de pronto para el manejo de tantos millones y millones haya una excusa de parte de la institución, que es la llamada a mantener algún nivel de control en el uso de nuestro dinero? ¿Qué le deja esas declaraciones de nuestro Contralor? Nosotros vamos a tener una reunión con el Contralor y le estamos exigiendo que publique todo lo que tiene que publicar. El que no la debe, no la teme. Y cuando uno oculta algo, por algo es. Nadie oculta lo bueno. Entonces, nosotros vamos a tener una reunión con el Contralor, le estamos exigiendo transparencia. Al Contralor le quedan 6 meses en su puesto. Tiene la oportunidad de entregar su puesto de la manera correcta, no como han hecho muchos. Si él quiere que nosotros lo acompañemos en esa transición, ahí estaremos. Pero va a ser una transición transparente y nosotros vamos a ser fiscalizadores. Ahí sí aspiran a ponerle el sello, pero depende del Contralor. Depende del Contralor. Pero tenemos que hacer nosotros vamos a tener que hacer una auditoría de la Contraloría General de la República. Ahora bien, este es el Contralor que se va, pero uno de los grandes retos, y de ahí la importancia de la Comisión de Credenciales, entre otras movidas políticas que se han dado en la Asamblea, es que le corresponde nombrar al próximo Contralor. El reto que tenemos como país, que tiene la Asamblea en esa línea, y también el Ejecutivo, de manera indirecta, es grande. No podemos poner a ratón a cuidar el queso. Eso es importante. La persona que va a manejar las finanzas del país, porque ese es el Contralor, el que controla, debe ser una persona íntegra, que no sea política, porque la política los daña sin querer queriendo. Es la realidad. Empiezan los favores, empiezan los amigos. Eso no funciona. Una persona íntegra, que no sea política, que tenga experiencia en el manejo de finanzas y ojalá de finanzas públicas. Si no, no vamos a crear confianza, ni para los panameños ni para el mundo extranjero que nos está viendo. Fíjese que me dijo 3 veces que no sea política. Correcto. 2 veces me la dijo de forma directa y una tercera vez me insistió en que no fuera política de manera indirecta. Hay quienes confunden el no ser político con ser independiente. No. Pero no, hay políticos independientes que no pertenecen a partidos y hay políticos que pertenecen a partidos tradicionales y nuevos, pero al final son políticos los dos. Cuando usted dice que no sea político, se refiere a que no sea ni político independiente ni a político partidista. Me imagino, no sé. Porque esa palabra es como muy amplia. Es amplia. Vamos decantándola. Los panameños somos políticos de naturaleza. Okay. A todos nos gusta la política. Entonces es muy difícil conseguir algún panameño que no sea político. Sin embargo, cuando digo que no sea político es que no pertenezca a un partido político, porque lo más probable es que el partido político al que pertenezca lo va a ayudar a conseguir los votos en la Asamblea Legislativa y esos favores legislativos después se los cobran al Contralor una vez está en su puesto. Y eso es exactamente lo que no puede pasar. Tiene que ser un Contralor que tenga independencia de criterio y que él pueda tomar las decisiones por el país y no por los diputados que lo nominaron o lo votaron, porque así funciona. Entonces, eso es lo que pedimos, que no sea político de un partido, porque es el partido, es el primero que lo va a estar llamando una vez que tome las riendas de la Contraloría General de la República. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Gracias, nos deja varias líneas para meditar. Gracias a don Juan, presidente de la Cámara de Comercio, se va a cuidar sus orquídeas. Eso, siempre. Hay que cuidar el negocio. Hay que ir al campo. De eso se trata, hay que trabajar. Si no, dice la palabra, el que no trabaja, que no coma. Así que hay que buscarse el pan nuestro de cada día. Pausa.